Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parasha número 31 que significa Emor. Emor significa habla. Habla porque ya hemos visto en las parashas anteriores que es la primera palabra que se menciona en cada una de sus secciones. Entonces aquí corresponde en cuando el Señor le dice habla a Aarón y a sus hijos, por eso se llama habla. Entonces, la porción de hoy es la número 4, la lilla número 4, y esta se encuentra en Levítico capítulo 23, verso del 1 al 22. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te bendecimos, te exaltamos tu precioso nombre. Te pedimos que seas tú glorificándote, hallándonos aptos, Padre, para poder entender, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, quitando todo obstáculo, que tengamos un espíritu enseñable, Señor, moldeable a ti. Ayúdanos a poder, Padre, expandir tu palabra y que seas tú hablando a los corazones. Gracias te damos, Padre eterno de la gloria. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Ok, nos toca el capítulo 23, como dije, vamos a cambiarlo. Aquí vamos a hacer la pantalla más grande y va a abarcar hasta el verso 22. Vamos a subir. Bueno, en este capítulo se va a hablar de lo que es parte de las fiestas del Eterno. Por eso es que puse la menorá de este lado, ya que aquí tipifica las fiestas. Si ustedes miran desde el principio, en la entrada, ahí están tipificadas las fiestas. Entonces dice la palabra, el Señor habló a Moshe, habla a los israelitas y diles, las fiestas señaladas del Eterno que ustedes que habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. Entonces, no es en sí una fiesta, porque muchos piensan que una fiesta es donde hay mucho relajo, donde todos toman. No, estas fiestas del Eterno son muy diferentes a las del mundo. Entonces, estas se tienen que conocer como santas convocaciones, en hebreo, Moedim. Ahora, primer punto dice el día de reposo, Levítico 23:3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día completo de reposo. Salta convocación en que no habrá trabajo alguno. Es día de reposo al Señor, donde quieras que ustedes habiten. La siguiente, la Pascua o Pesa, que dice, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer es la Pascua del Señor. Al anochecer. Ahora, el día 15 del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. En el primer día tendrán una santa convocación, no habrá ningún trabajo servil. Y durante el día, perdón, y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación y no habrá ningún trabajo servil. Ahora la siguiente es la fiesta de las primicias. Entonces el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando ustedes entren a la tierra que yo les daré y siguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El día en que sea mecida la gavilla, ofrecerán un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de un efa,
que esto corresponde a 4.4 litros de flor de harina mezclada con aceite. Ofrenda encendida para el Señor, como aroma agradable con su libación. Un cuarto de hin equivale a 1 litro de vino. Hasta ese mismo día, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones donde quiera que habiten. La fiesta siguiente es la fiesta de las semanas. Contarán, desde el día siguiente del día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán ¿cuánto? 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traerán de su morada 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa. Será de flor de harina amasados con levadura, como primeros frutos del Señor. Junto con el pan presentarán 7 corderos de 1 año sin defecto, un ovillo del ganado y 2 carneros. Serán holocausto al Señor, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofrecerán también un macho cabrío como ofrenda por el pecado, 2 corderos de 1 año como sacrificio de ofrendas de paz. Entonces el sacrificio los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Será cosa sagrada del Señor para el sacerdote. En este mismo día ustedes harán también una proclamación. Habrán de tener una santa convocación. No harán ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas las generaciones donde quiera que habiten. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Los dejará para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, esta es la porción del día de hoy. Aquí al final yo voy a resaltar es la firma del Señor. Y eso es a mí lo que me gusta. Entonces, se comienza con las fiestas del Señor, que son los Moedim. Luego el siguiente es el día de reposo. El día de reposo es lo que nosotros conocemos como Shabbat. En el calendario hebreo no existe lunes, martes, miércoles ni viernes, sino que existe primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, sexto y séptimo día. El primer día comienza desde el domingo, siendo que hoy en día comienza nuestra semana el día lunes y así no es. Em, Vemos que no se tiene que trabajar y dice, donde quiera que ustedes habiten. Eso es algo que resaltar. Dice después, nos habla de la Pascua, de Pesach, lo que hoy en día se ha cambiado como, ¿cómo le dicen los católicos? ¿A qué? ¿A Pesach? Le llaman usted. No, pero aquí en Estados Unidos, en México. Es Semana Santa. Ajá. En México es Semana Santa, aquí le llaman Easter. Entonces, y ese término de aquí es como istar, algo así. Y todo el contexto que hoy en día se ha tomado como esta santa convocación se ha torcido por completo y no se toman los días que se tienen que tomar. Ahora, aquí el Señor, y esto es algo muy importante, el Señor nos habla en el primer mes, en el día 14. Ahora, ¿cuál es el primer mes? El primer mes no es enero como nosotros lo conocemos. En el calendario bíblico, en el calendario hebreo que se conoce, hay 2 tipos de calendario, el calendario civil y el calendario bíblico. El calendario bíblico es el que viene aquí en la Biblia, por supuesto. En el mes primero, esto puede caer en cualquier del mes, ya sea de marzo o abril, dependiendo
de cómo sea lo que cae en la primavera de acuerdo a Israel. Eso es muy importante porque hoy en día o muchos lo están tomando como, o aquí es primavera y aquí lo vamos a celebrar tal día y va a empezar en tal fecha, siendo que no, el primer mes va a estar establecido en el calendario bíblico o de los israelitas. Ahora, muchos dicen, no, que el calendario de Gilel, hay mucha controversia aquí, que porque Gilel no, que era un rabino y que él cambió todo, no. Gilel era un maestro de la Torá en la cual le podrían llamar como un sabio de ese tiempo, y él estipuló de acuerdo a lo que el Señor le había entregado. Y yo porque sea judío no lo voy a echar a un lado, sino que al contrario lo voy a tomar en cuenta porque los judíos son los que tienen las temporadas que nosotros no tenemos. Ellos son los que tienen las temporadas y más viviendo en Israel, porque ellos saben cuándo empieza la siega, ellos saben cuándo es luna llena, cuándo es luna nueva, perdón. Ellos saben lo que nosotros no conocemos, pero más sin embargo hoy en día todo el mundo se quiere hacer maestro y quiere enseñar cosas erradas. Yo en lo personal, en las fiestas, antes de repente sí me pasaba que escuchaba a alguien que decía, no, no es en este día, que es en otro. Yo, eso es confuso y es traumante para alguien que empieza, pero ya después entendí, el Señor me hizo entender que no los tengo que hacer conforme yo quiera, sino conforme es establecido en las autoridades de Israel. Es como se tiene que hacer las santas convocaciones, porque todos ellos lo hacen así, nosotros lo vamos a hacer así, en ese aspecto de las fiestas. Ahora, eh, luego habla de las primicias. Eh, Estas primicias, aquí es bien claro, dice que cuando entren en la tierra que Él les va a dar, que tiene que cegar la cosecha, entonces tienen que traer al sacerdote una gavilla de las primicias. Y esa gavilla se tiene que mecer delante del Señor a fin de ser aceptados. Por eso les digo que esto tiene que ser de acuerdo a Israel, no de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra ideal o de acuerdo a porque aquí ya es primavera, también allá en Israel ya es primavera, porque muchas veces no es así. En lo que aquí ya estamos en calores, allá tal vez todavía estén los fríos y no va a haber fruto, no va a haber nada. Tiene que ser de acuerdo a sus temporadas de Israel. Ahora, ¿qué más habla? Primicias. Habla de las fiestas de las semanas. Las fiestas de las semanas es lo que estamos hoy en día contando los días, y esto también se conocía al final como Shavuot, que es la fiesta de la entrega de la Torá, que también en el cristianismo se conoce como Pentecostés. Entonces, aquí nos habla de cómo se tiene que contar. Eh, Contarás desde el día siguiente del día de reposo, desde el día que trabajaron la gavilla de la ofrenda. Ahora, aquí tenemos que considerar que el día de reposo no tan solo es considerado como Shabbat, como un Shabbat de normal, un Shabbat común. Cuando están las fiestas bíblicas, no importa que caiga entre semana, se tiene que llamar Shabbat. Al siguiente día que se presentaron, por ejemplo, eh, ay, el micrófono de nuevo. Un momento. No, parece que ya. Perdón, es que el micrófono está fallando. Entonces, aquí habla del día de reposo. Quiero que mencionar que el día de reposo también puede caer entre semana, no necesariamente está hablando del día Shabbat.
y estos se llaman Shabbatones. Entonces, mucha gente empieza a contar lo que es el la cuenta de Homer, la cuenta que se hace para llegar a la fiesta de las semanas, lo cuentan desde el día domingo. Nada que ver. Esto tiene que ser diferente, tiene que ser desde el día que se presenta esto, eh, no puede ser un día sábado, sino va a ser un día después de que se comienza lo que es la presentación de Pascua al anochecer y ya después empiezan el conteo de los panes sin levadura y luego también el de las fiestas de las semanas. Y por último, no, pues ya es todo. Ya abarqué esas fiestas y por mi parte, desde este momento es todo. ¿Hasta cuál versículo llegaste? Al 22. Ok. Bueno, pues sí, continuamos aquí con la narración de la lectura de la porción de este día. Y esta ocasión nos habla acerca de las festividades que nos incluyen lo que es Shabbat, los cuales también los conocen como tiempos designados, porque son tiempos especiales cuando el pueblo de Dios se reúne. Eh, otro, otro de los nombres que se les conoce es como los Moadim o temporadas designadas. Esto nos convoca a someternos del todo con el Señor a la contemplación y concientización de, de un fundamento. Es una de las oportunidades en la que se nos convoca como comunidad a realizar una actividad específica. En este caso, pues es una actividad interna. Y estos Moadim nos hacen a, a interrumpir nuestras actividades ordinarias o actividades diarias que llevamos en nuestras vidas y nos llevan a congregarnos para poder estar en obediencia y exaltar el nombre del Señor. Estas festividades están basadas en un calendario que fue establecido por una Corte Suprema que tiene como requerimiento la relación entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel. Y estas convocaciones santas son festividades, son los días en que el pueblo es invitado a congregarse para poder llegar a una elevación o una santificación más alta. Usualmente en estas festividades, eh, la gente se reúne para celebrar con sus mejores ropas y mejores comidas, porque estamos haciendo algo que no es para nosotros, sino para el Señor principalmente. En estas convocaciones es como si fuera un Shabbat, porque hay un descanso completo.
hay una interrupción de nuestras actividades en el cual nosotros debemos de descansar y dedicárselo al Señor. Eh, del versículo 5 al 8 nos hablan acerca de Pesa. En el libro de Éxodo, del 12, capítulo 12, versículo 2, nos empiezan a mencionar cómo es el conteo de los meses, porque hay, me parece que tres calendarios dentro del pueblo hebreo. Está el calendario Agrícola. agrícola, el calendario de los árboles, me parece, y el calendario bíblico. En uno de estos calendarios, el año nuevo empieza en el mes de Tisri, pero los meses realmente se cuentan a partir del mes de Nisan, como lo estableció el Señor en Éxodo, que les hace les hace el recordatorio constante acerca del Éxodo cuando salieron de Egipto. Entonces aquí es lo que estamos viendo con respecto a la festividad de Pesa. Esta festividad empieza en la noche, Ujú. pero el sacrificio o la ofrenda se hace en el día 14 al caer la tarde. Inmediatamente después de que se hace esta, esta festividad con sus ofrendas, comienza lo que es panes sin levadura, y del versículo 9 al 14 nos habla acerca de la fiesta de las semanas o del Omer. Esto consiste en ofrendar una cantidad, una gavilla le llaman, de, de cebada. Pero si tú no haces esto, no se te permitía comer del grano de la nueva cosecha. Y esta gavilla de cebada se debería de ofrendar en el templo en el segundo día de Pesa. Se ofrendaba como una ofrenda de harina. Y es algo en el cual, porque en este tiempo ahorita estamos con el conteo del Omer, el conteo de las semanas. Ujú. Y hay una controversia en la cual algunos dicen que comienza en una fecha diferente, otros que en otra, y hay un estira y afloja en cuanto a la celebración o el comienzo de esta festividad de las semanas, en el cual pues mucha gente que sin saberlo y se deja llevar por otras influencias y empiezan a defender, a refutar, a decir sin saber, sin entender lo que la palabra nos está diciendo. En este comentario que yo estoy viendo nos está diciendo que esto se debía de ofrendar en el templo en el segundo día de Pesa.
Y en la palabra nos dice que se tiene que ofrecer al siguiente día del Shabbat semanal o Ujú. del Shabbat común. Pero como había mencionado mi esposa anteriormente, estas festividades también se conocen como Shabbat o Shabbatón. Algunas personas les llaman High Holidays, días altos. Entonces, al ser considerado estas fiestas como un Shabbat, debemos de entenderlo eso, que esta ofrenda se tiene que ofrendar el día después de que se hizo Pesaj para poder empezar a contar esa ofrenda del Omer. Esto del Omer es simplemente el nombre que recibía una medida de un producto seco que tiene una cierta cantidad de volumen en cuanto a la harina que debería de ser ofrendada. Y aquí en el versículo 11 es donde nos dice lo que les estaba comentando. ¿Puedes leer el tuyo? ¿Cómo dice? En el verso 11. Ajá. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Ahí es lo que les decía, al día siguiente del día de reposo, la mecerá. Eso es lo que la gente no entiende, que si el Pesach cayó este año en lunes, Ujú. mucha gente decía que te tenías que esperar hasta el día Shabbat para empezar a contar, pero estamos viendo que ese día lunes es contado como un Shabbat. No, el martes. Ujú. Mira, el día 15 del mismo mes en la fiesta de panes sin levadura para el Señor, por 7 días comerás pan sin levadura. En el primer día tendrás una santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Por eso, pero el lunes comenzó Pesach, ese es el Shabbat. El día después es el martes, como estoy Ujú. diciendo. Entonces, eh, el comentario dice así, al día siguiente del primer día de Pesach, el que es llamado día de descanso debido a que todo trabajo ordinario está prohibido en el mismo. El término suele referirse al Shabbat. Ello no puede ser el caso aquí, debido a que el versículo no especifica cuál de los 52 Shabbatot del año se refiere. De hecho, este término se convirtió en uno de los puntos centrales de la controversia entre los sabios y los herejes conocidos como betuseos. Esto se refería a que ellos entendían que se estaba refiriendo al Shabbat. Entonces, al hacer esto, ellos estaban alegando o diciendo que este Omer debía ser ofrendado un domingo, al día siguiente del Shabbat. Y es en donde sigue esa controversia, que muchos dicen que tiene que comenzar el conteo en un domingo, el cual eh, yo creo que está mal porque el mismo pueblo de Israel comienza el conteo eh, el día después de Pesach. Así es Empieza. como el pueblo de Israel lo está llevando a cabo y muchos otros quieren seguir con esta controversia que les acabo de leer y seguir diciendo que no, que la ofrenda de Omer debe de ser ofrendada un domingo. Entonces,
Del 15 al 21 seguimos con lo que es la cuenta del Omer, pero ahora ya va rumbo a Shavuot, que ese es el fin de contar los 50 días o las semanas, las 7 semanas. La festividad de Pentecostés o de Shavuot no está identificado como un día específico en el calendario, sino como el día 50 después de la ofrenda del Omer, empezando por el segundo día de Pesa, cuando es ofrendada esta gavilla. Se tienen que contar los 49 días y al siguiente día es el día 50. Ese día es cuando es Pentecostés o Shavuot. Esto nos lleva a una similitud en cuanto a los días que pasaron en el desierto, inmediatamente después del Éxodo, cuando el pueblo de Israel contaba con ansias los días para poder llegar a ese monte Sinaí a recibir la Torá. El hecho de que esta fecha o esta fiesta de Shavuot no tenga una fecha específica dentro del calendario hebreo, no nos deja eh, el hecho de que esta fiesta no tenga una fecha en el calendario y que dependa más bien de lo que suceda en Pesa o cuando caiga Pesa, por medio de esas 7 semanas, está simbolizando esa libertad que trajo ese Pesa. Y esto no puede comenzar el primer día de Pesach, porque el primer día de Pesach trajo su propia celebración, vamos a decirlo así, y ha sido reservado para ello. Hay milagros, hay sucesos que sucedieron cuando ellos estaban celebrando ese Pesaj. Entonces ahora ellos empiezan después de este Pesaj, ellos empiezan a caminar en el desierto porque ya han sido liberados. Ya ha sucedido lo que todos conocemos, la redención del pueblo, y entonces ellos van caminando en el desierto contando estos días para poder llegar al monte Sinaí y recibir esa acta de matrimonio de parte del Señor y adoptarlos como su esposa, como sus hijos. Entonces, ¿a cuál dijiste que llegaste? ¿Al 20 qué? Mm, 22. ya se me perdió. Sí. Entonces, eh, espero que no haya confundido yo con lo de Shavuot, porque en sí hay, como les digo, mucha gente que está con eso de que tiene que celebrarse en un domingo, pero vemos que la palabra es clara y cuando empezamos a buscar, eh, a ver comentarios y entender cómo es que el pueblo de Israel lo está celebrando, entonces es como debemos de unirnos y celebrarlos todos en armonía, en comunión, en conjunto, para no vernos con una división, la cual el enemigo se deleita. Ujú. Entonces,
Nosotros debemos de ser más observadores y cuestionarnos y ver a dónde nos está llevando la palabra y a dónde nos está llevando el ser humano. Sí, porque el día en que nos pongamos todos de acuerdo y hagamos las cosas como en Israel se están haciendo en cuanto a las fiestas, allí va a ser el día de nuestra redención. Es algo que la gente no toma en cuenta. Entonces, otra cosa que me gustaría resaltar, nuestro día no comienza a la medianoche. Nuestro día comienza desde que cae el sol. En unas Biblias le ponen al atardecer, el otro le ponen el anochecer, pero cuando cae el sol es cuando empieza nuestro día. Entonces, el día 14 comenzaría desde un día anterior al caer el sol, hasta el siguiente día al caer el sol comienza otro día más. Entonces, cuando uno entiende eso, uno va a empezar a familiarizarse con el calendario y va a entender más el calendario. Eh, entonces, y va a entender más lo que es las fiestas y no va a haber ahí como confusión. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. De nuestra parte, nosotros tenemos el calendario, se podría decir que en donde nosotros nos damos cuenta en qué fecha estamos en el calendario bíblico y de ahí tomar las fechas y de ahí es cuando uno se empieza a familiarizar el por qué, qué es lo que se está diciendo, de qué se está hablando aquí. Porque el día 14 muchos van a decir no empieza desde la mañana hasta la siguiente noche, ya ahí es un día. No, empieza un poquito antes, no empieza como nosotros lo comenzamos normalmente a la media anochecer. Nuestro día comienza como a las 6, dependiendo de a qué hora caiga el sol. De eso depende. Entonces, pues vamos a terminar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre, ayúdanos a seguir entendiendo de tu palabra, de tus fiestas, de tus muedín, Señor, de tus santas convocaciones, para poder hacerlas por obra, Padre, y que tu pueblo en algún momento se una, Padre. No importando, Padre, los pensamientos, porque hay mucha división hoy en día, Padre. Te pedimos que seas tú exaltándote, jalando tu pueblo con amor, Señor, y ayudándolos a entender y también a nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada alma, a cada familia, en finanzas, en salud, en trabajo, Señor, y que se haga tu voluntad sobre todos ellos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día. No olviden darle like, por favor, para que YouTube recomiende eh, y ayúdenos también a compartir. Que tengan un bendecido día y shalom a todos. Bendiciones.